Bienvenidos al baúl de Alejandro Magno. En este video conoceremos la campaña de los Balcanes del recién ascendido al trono Alexandros. Apenas subió al poder, Darío tuvo muchos problemas más que nada con los egipcios y con el afán de reafirmar su autoridad fue a sofocar esta rebelión. También cuando los atenienses le pidieron dinero para enfrentarse a Alejandro, Darío lo rechazó porque el persa pensaba que el macedonio no era una amenaza a tomar en consideración. Al final como quiera mandó ayuda, pero ya verán que no sirvió de nada. En el 336 a.C., Alejandro a sus 20 años inmediatamente después de lo que ocurrió con su padre fue proclamado rey con el apoyo de varios nobles importantes. Una de las primeras acciones del nuevo rey fue deshacerse de sus rivales potenciales al trono. ¿Se acuerdan de Amintas IV? Su primo al cual su padre usurpó el trono. Bueno pues, ejecutado. Cleopatra, la viuda de Filipo, y su hija ejecutadas por orden de Olimpia, aunque Alejandro se molestó por esto, pero ya no podía hacer nada. Átalo fue asesinado acusado de traición. Otro niño hijo de su padre llamado Carano, que posiblemente era de Cleopatra Eurídice o bien de otra de las esposas de Filipo llamada Fila, fue ejecutado, y otros familiares más también fueron ejecutados, aunque perdonó la vida a su hermanastro Filipo Arrideo. Alejandro se rodeó de muchísima gente, los cuales tienen un protagonismo enorme en su vida y los cuales son dignos de mención: el general de su padre Parmenión, los hijos de este Filotas y Nicanor, Antígono el Tuerto, Clito el Negro, Pérdicas, Casandro, Calístenes, Antípatro, Eumenes, Ptolomeo, Hefestión, Crátero, Lisímaco, Poliperconte, Seleuco y como unos 20 hombres más, todos ellos guerreros de élite, igual o más capaces que su rey, y sobre todo leales al macedonio por el momento. El país que Filipo dejó a su muerte era muy diferente al que encontró cuando subió al poder. De ser un reino a punto de desaparecer, se convirtió en un imperio a tomar en cuenta. Afortunadamente Alejandro tenía la inteligencia y el carisma suficiente para poder dirigir este país. Alejandro, como su padre, tenía la idea de que Persia era el único y auténtico enemigo de Grecia y quería vengar los ataques persas ocurridos en las guerras médicas. Hay que recordar que aparte de todo lo que sufrió Grecia en esas guerras, a Macedonia le fue un poco peor porque ellos sí llegaron a estar subyugados por los persas, y de ahí que tanto Filipo como Alejandro quisieran vengarse. Aparte tenía ganas de esparcir la cultura helénica por todas partes, y para esto necesitaba conquistar todo el mundo conocido, por lo que para ir y cumplir su sueño de helenizar toda Asia era necesario pacificar sus fronteras. Con Macedonia no hubo tanto problema ya que fue electo por la misma nobleza, pero las demás polis griegas y las tribus vecinas decidieron no jurar lealtad al macedonio. El ahora Alejandro III de Macedonia estaba listo para una inminente guerra con sus vecinos, aunque sus consejeros le dijeron que sería mejor probar una vía más pacífica, pero no hubo mucho tiempo para pensar, pues al ver que el ejército de los tesalios se puso en movimiento, el rey, al mando de una pequeña fuerza de 3000 soldados a caballo, se dirigió al sur para platicar con los griegos. Los tesalios ocuparon un pasaje entre el monte Olimpo y el monte Osa, donde pasaron la noche bloqueando el paso a los macedonios. Esto no detuvo a Alejandro, y mientras los tesalios dormían, su ejército atravesó el monte Osa, y justo cuando amaneció, los tesalios tenían a Alejandro y a su caballería en la retaguardia. Obviamente al ver esta escena, sorprendidos se rindieron y se sometieron al joven rey. Después el macedonio se dirigió a las Termópilas, donde fue reconocido así como su padre como líder de la liga anfictiónica. También pasó por la rebelde Tebas y acampó fuera de la ciudad. Alejandro había bajado a Grecia con la misión de someterlos pacíficamente, pero todo estaba muy tenso, aunque antes de que se desatara una guerra, los atenienses mandaron una embajada comandada por Demóstenes, el cual, por cierto, por miedo a que su sentimiento antimacedónico fuera reprendido por Alejandro, se dio la vuelta y no se presentó, aunque también para ese momento los atenienses ya estaban recibiendo dinero persa, por lo que no quería dar una mala impresión a sus patrones. En fin, Alejandro recibió a los atenienses y perdonó a todos los rebeldes. De hecho, esta era una actitud muy común del macedonio, no se tomaba nada personal, y si sus enemigos se rendían, su postura era la de un rey misericordioso y benevolente. Después de esto, Alejandro se presentó en Corinto para reanudar la liga de Corinto, y fue reconocido por casi todas las polis como hegemón de toda Grecia. La única polis que faltaba fue, como no, Esparta, los cuales seguían con su postura antimacedónica. Según Plutarco, antes de ponerse en modo conquistador, ocurrieron dos hechos muy curiosos. El primero cuenta que mientras estaba en Corinto, muchos filósofos fueron a saludarlo y a felicitarlo. En eso, Alejandro recordó que Diógenes el perro también se encontraba en esa ciudad. Entonces el rey fue a buscarlo y lo encontró tomando el sol. Diógenes, que estaba descansando, levantó un poco la mirada al ver que mucha gente se había acercado a él. Entonces miró a Alejandro. Alejandro, emocionado por conocer al famoso filósofo Diógenes, lo saludó y le preguntó: ¿puedo hacer algo por ti? A lo que Diógenes respondió: sí, quítate de ahí que me tapas el sol. La gente ahí presente se sorprendió por la respuesta y comenzaron a murmurar. Alejandro, para silenciarlos a todos, declaró: sin duda, si yo no hubiera sido Alejandro, me hubiera encantado haber sido Diógenes. La otra anécdota es que Alejandro fue a visitar al oráculo de Delfos, deseoso de escuchar que él conquistaría todo el mundo, pero cuando llegó la pitonisa no quiso darle ninguna
profecía porque estaba en sus días epagómenos y le pidió que volviera después. Al parecer, esta respuesta no fue del agrado de Alejandro, por lo que comenzó a forcejear con ella y la arrastró tomándola del cabello, hasta que la pitonisa le gritó: Alejandro, tú eres invencible, hijo mío. Fue entonces cuando Alejandro dijo: ya tengo mi respuesta, y la soltó y se fue muy contento. En la primavera del 335 a.C., el rey macedonio se puso en marcha para pacificar las revueltas de los tribalios y los ilirios. El Magno se dirigió a Tracia y en la batalla del monte Hemo, a pesar de que sus enemigos utilizaron carros de combate amenazando a su cuerpo de arquería, gracias a Filotas y a Heráclito, el macedonio salió victorioso sin muchas complicaciones y con menos de 70 bajas. Los tribalios sobrevivientes se refugiaron en una isla y debido a no estar bien preparado para asaltar una isla, los dejaron en paz y se fueron a atacar mejor a los getas, que se encontraban apenas cruzando el río Danubio. A pesar de las complicaciones, Alejandro logró cruzar el río con su ejército y tras una escaramuza, estos getas decidieron retirarse. Como ya les conté, Alejandro era muy religioso y para agradecer estas victorias ofreció un sacrificio a Zeus, Heracles y al propio Danubio. Al día siguiente llegaron embajadores de varias tribus celtas y tracias, entre ellas las de los tribalios. Lograron llegar a un acuerdo, se firmó una paz y así un problema menos para Alejandro. En su regreso a Macedonia recibió noticias de que unos pueblos ilirios comandados por Clito, rey de los Dardanios, y Glaucias, rey de los Taulantios, estaban preparando un ataque en su contra. Afortunadamente Alejandro contaba con la ayuda de Lángaro, el rey de los Agrianos. Una tribu de ilirios conocida como los Autariates estaban preparados para dos cosas: la primera, atacar a Alejandro mientras iba de camino a Peleón para atacar a los otros ilirios, y la segunda, invadir Macedonia. Sin embargo, el rey Lángaro, con el beneplácito de Alejandro, invadió su territorio en varias ocasiones, lo que evitó que llevaran sus planes a cabo. El macedonio entonces se dirigió a Peleón, un puesto fronterizo entre Macedonia e Iliria. Cuando el macedonio llegó, se dio cuenta de varias cosas, entre ellas que Clito estaba en posesión de la ciudad y también que el ejército ilirio estaba posicionado en el bosque que rodeaba a Peleón, por lo que aparte de que ellos podían ver todo lo que los macedonios hacían, también podrían atacarlos en cualquier momento desde cualquier dirección. Pues bueno, antes de entrar en acción, lo primero que decidió hacer Alejandro fue instalar su campamento al lado del río Eordaico para que todos pudieran descansar y atacar al día siguiente. Alejandro quería tomar la ciudad rápido antes de que llegara el rey Glaucias para reforzar al rey Clito, así que comenzó atacando a los ilirios que estaban en las colinas para tomar esas posiciones que eran más favorables. Luego comenzó el asalto a la ciudad, la cual no pudo tomar. Entonces decidió construir una empalizada que rodeara a Peleón para así tener un asedio más controlado. Sin embargo, en ese momento llegó el rey Glaucias y tuvo que retirarse. Esta retirada significó perder todas las posiciones que ya había ganado en las colinas. Estando rodeados, la situación se volvió un poco desesperante porque los macedonios no contaban con los suministros suficientes para un asedio largo. Así que Alejandro decidió lanzarse contra los ilirios para abrirle un paso seguro a Filotas para que fuera y viniera con suministros suficientes. Y así fue, Filotas pudo ir y volver con grano suficiente para paliar el hambre de los soldados. Sin embargo, seguían teniendo el problema de que estaban rodeados. Viéndose con pocas posibilidades de salir vivo de esta situación, a Alejandro lo mejor que se le ocurrió hacer fue lanzarse directamente contra el enemigo. Esto era una locura debido a que el terreno era angosto y lleno de maleza, poco amable para una carga. Y si a eso le agregamos que de un lado tenían un río y del otro lado tenían una colina, no tenían el espacio suficiente para desplegar al ejército. Pero como los ilirios no sabían de las intenciones de Alejandro, la sorpresa fue su mejor arma. Al principio los macedonios se movieron silenciosamente, luego la falange desplegó las arisas con los cuerpos de caballería a ambos lados. Ya cuando estaban suficientemente cerca del enemigo, los macedonios comenzaron a golpear sus escudos y a gritar "Alalalalay", y gracias al eco y a las potentes voces de los macedonios solamente se escuchaba "Alalalalay, alalalalay". Los hombres al mando de Glaucias, ante la confusión de tal espectáculo, decidieron mejor huir a la fortaleza, y los enemigos que los rodeaban en las colinas se replegaron al ver al mismísimo Alejandro y su guardia abalanzarse contra ellos y plantarles cara. Viendo que este era el mejor momento para huir y replantearse el ataque, Alejandro ordenó a sus hombres cruzar el río, y también ordenó que crearan una cortina de proyectiles para evitar que los de Glaucia se acercaran a ellos mientras cruzaban el río. Todo esto funcionó perfectamente y Alejandro pudo establecer un campamento más seguro. Pasaron varios días y Alejandro recibió noticias de que los ilirios, pensando que el rey macedonio ya se había regresado a su casa, actuaban sin ningún cuidado pensando que el macedonio no regresaría pronto. Pero no, el rey estaba prácticamente respirándoles en la nuca y aprovechó el factor sorpresa para atacar a sus enemigos mientras estos dormían. La masacre fue tal que al último, al rey Clito y al rey Glaucias no les quedó otra opción más que firmar la paz. Al final de todo, Peleón fue reconstruida y convertida en un puesto de avanzada, y los ilirios y tracios fueron pacificados y sometidos al macedonio. Pero todavía faltaba un paso más para ahora sí dirigirse a Asia. En Grecia comenzaron a surgir rumores los cuales decían que
Alejandro había muerto en combate. Tebas, la polis más poderosa de toda la Hélade, se creyó esta mentira y se prepararon para sublevarse otra vez contra el macedonio. El rey macedonio temía que los tebanos recibieran apoyo de otras polis como Atenas, la cual con el dinero persa habían financiado un cargamento de armas para los tebanos. Alejandro, aprovechándose de este rumor, movió a su ejército a marchas forzadas a través de poblaciones con pocos habitantes para mantener el factor sorpresa. Nadie esperaba la aparición del macedonio en el sur. De hecho, varias polis como Arcadia, Argos y Élide habían enviado tropas para reforzar a los tebanos, pero al escuchar las noticias de la aparición del rey de Macedonia se regresaron a su casa. Estamos en el octubre del 335 a.C. y Alejandro estaba acampando frente a los muros de Tebas con más de 30.000 hombres. En primeras instancias, Alejandro intentó utilizar la diplomacia y ofreció la paz a los tebanos. Sin embargo, la asamblea de Tebas rechazó las condiciones del macedonio. Algo muy curioso es que los tontos tebanos, cuando vieron al ejército macedonio llegar, pensaron que ese era Antípatro, ya que no podía ser Alejandro, pues porque Alejandro estaba muerto. Los griegos estaban confiados en que sus murallas y sus hoplitas, los cuales eran los mejores de toda Grecia, serían suficientes para detener a los macedonios. Alejandro pasó 3 días meditando si era una buena opción destruir Tebas para así utilizarla como ejemplo de lo que podría pasar en caso de rebeldía. Esos 3 días fueron utilizados por los tebanos para construir empalizadas, reforzar los muros, darle armas a los ciudadanos y prepararse para una inminente batalla. Y el asedio y posterior batalla difiere un poco dependiendo a quién le preguntes. Según Diodoro Sículo, la falange tebana se posicionó frente al muro rodeado por empalizadas y Alejandro mandó a sus tropas a atacarlos directamente. Sin embargo, la batalla duró más de lo que se esperaba y la diferencia la marcó la superioridad numérica de los macedonios. En algún punto de la batalla, Alejandro se dio cuenta que uno de los portones del muro tebano estaba sin protección y aparte estaba abierto. Entonces el rey macedonio ordenó a Pérdicas atacar esa parte del muro. Pérdicas así lo hizo y logró penetrar más allá de la muralla. Y según la versión de Flavio Arriano, Pérdicas junto con el batallón de Amintas atacó a los tebanos sin esperar una orden del macedonio. Al parecer Alejandro todavía no quería atacar la ciudad, pero al ver el éxito que estaba teniendo Pérdicas decidió mandarle refuerzos. En ambos casos Pérdicas logró penetrar los muros y entrar en la ciudad, y al parecer en ambos casos también terminó herido. Los tebanos, al ver que el enemigo había sobrepasado los muros, decidieron retirarse a la ciudad. Sin embargo, en ese momento la guarnición de macedonios que estaban dirigidos por Filotas, que se encontraban en la ciudadela, comenzaron a atacarlos. Los tebanos, rodeados, tuvieron que luchar por su vida mientras otros escapaban. Hubo enfrentamientos sangrientos calle por calle hasta que no quedó resistencia alguna por parte de los griegos. La ciudad fue arrasada y sus habitantes fueron masacrados, y los que no cayeron fueron convertidos en esclavos. Aunque luego Alejandro se sentiría mal por esto, en ese momento no tuvo piedad para estos enemigos que se burlaron del macedonio con mentiras y traiciones. Tebas fue borrada del mapa, solamente dejaron en pie los templos y la casa del poeta Píndaro, que como ya dije era uno de los favoritos del macedonio. En pocas horas el estado más fuerte de Grecia había sido destruido y esto tuvo repercusiones en todas partes. El miedo colectivo provocó que los antimacedonios fueran ejecutados en varias polis como la Arcadia y que varios promacedonios pudieran regresar del exilio. Sin duda el culpable de toda esta matanza fue el orador Demóstenes, el cual fue el que se encargó de esparcir el rumor de la muerte del macedonio. Alejandro no atacó a Atenas, de hecho los perdonó, pero exigió que Demóstenes fuera exiliado, aunque luego retiró esta petición. Pero bueno, el macedonio en un año logró lo impensable, la paz en la antigua Grecia, aunque no por mucho tiempo, pero algo es algo. Y ahora sí, ya con las fronteras pacificadas y con todas las polis de su lado, Alejandro estaba listo para saltar a Asia.